Primero 11-5N. Por primera vez, ustedes van a ver cómo mata una barra brava en el fútbol argentino. Por primera vez van a conocer un documento completo de una guerra interna de la barra de Almirante Brown. Y van a conocer un fallo judicial donde 37 barras fueron condenados de forma perpetua para no entrar nunca más a un estadio de fútbol. Van a ver cómo se matan por nada. En realidad, para ellos por todo, por poder, a los tiros, en una emboscada criminal que vamos a repasar esta noche en el expediente. Estas imágenes son realmente muy fuertes, aclaramos. Este hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2014 en Isidro Casanova, se dará cuenta si es futbolero, que es la hinchada de Almirante Brown. Ese día Almirante Brown jugaba con Estudiantes de Buenos Aires, el equipo de Caseros, y ya venían con una guerra entre dos facciones internas de la barra brava. Más allá de las imágenes muy fuertes, va a haber un crimen horroroso. Murió un joven en ese enfrentamiento. Lo que vamos a destacar es un fallo, un trabajo de investigación de un fiscal, de todo un equipo de una fiscalía, que lograron algo inédito en la historia penal argentina y que sería bueno que se repita en otras causas que han ocurrido en el país con este tipo de delincuencia organizada. Una condena masiva, 37 condenados y 37 personas violentas, son estos que estamos viendo, que nunca más podrán entrar a una cancha de fútbol y nunca más podrán entrar al club porque fueron expulsados por orden judicial de ser socios, varios de ellos eran socios de este club. Vamos a ir repasando la secuencia. Le contamos que la barra de Almirante Brown para esa época, 6 de noviembre de 2014, tenía una barra oficial sindicada como Los Monstruos, una barra opositora sindicada como La Auténtica Banda, y ese día, a la 1 del mediodía, los integrantes de La Auténtica Banda quisieron coparle el poder a los integrantes de Los Monstruos. Esto queda acreditado en la causa que instruyó el fiscal de la Fiscalía Temática de Homicidios, Jorge Giametti, y que es el mismo fiscal que llevó esta causa a un veredicto. Es tremendo como... Y vamos a ir repasando toda la secuencia. De hecho, en el fondo de la imagen ya se ve una persona que cae muerta por un disparo de arma de fuego. Patean el cuerpo de la víctima cuando está en el piso, tumbado. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir repasando. Cómo las dos facciones se van corriendo, enfrentando, con palos, como si fueran lanzas. Palos, cuchillos, facas, armas. La cantidad de elementos que fueron secuestrados y que figuran en este expediente que damos a conocer hoy es realmente muy fuerte. Miren, miren ahí. Ahí están pateando el cuerpo de la víctima de este caso, que es Isaías Valdés. La víctima ya está con un disparo de arma de fuego. Y encima lo patean. Y encima lo patean. Lo mataron. Es impresionante. Vamos a ir viendo toda la emboscada. Se tiran con palos, con piedras, como decía Paulo. Arma en mano. Van a ver un tirador en la imagen. Todo este material fue analizado por, reitero, el fiscal Jorge Giametti. La víctima, recuerden, Isaías Rusak. Y todo en la investigación quedó acreditado. Trabajó allí el ayudante fiscal Fernando Amador López, el juez Rubén Ochipinti, el secretario Luciano Danilo Borda de la Fiscalía Temática de Homicidios y el fiscal Jorge Giametti. Miren las corridas, una emboscada. Hablan de 8 armas de fuego. Es más, hay un testimonio, Paulo, en la causa que sacan de un botinero las armas. Mirá, la imagen. Ahí patean el cuerpo. Ese hombre que cayó está herido de muerte, murió. Y mirá cómo lo patean. Baleado, lo patean. Son dos bandas, en realidad se llaman Los Monstruos o algo así. La oficial, en esa época era la oficial. Y aparece otra banda
que Los se auténticos. denominan los auténticos y quieren copar la tribuna Almirante Brown. Mirá, Mirá, le le siguen tiran tirando piedras piedra. al cadáver. Una Baleado, sí. baleado, le tiran piedra, mirá. Impresionante. Y ese día se desató la violencia. Ya temprano había habido otro enfrentamiento. Bueno, un nene baleado, Un ¿no? nene de 4 años Un nene baleado. resultó baleado. Obviamente nada tenía que ver con esta barbaridad. Miren, un tirador en imagen. Todo este trabajo de identificación hay que, primero, con lo que implica enfrentar a las barras, identificar a los 37 Vos condenados. destacaba, Mauro, el trabajo de esta fiscalía, Sí. porque todo esto que usted está viendo se tiene que escribir, se tiene que documentar, se tiene que probar, se tiene que identificar. Es un trabajo enorme, además con riesgo, pero más allá del riesgo, el volumen del trabajo para poder identificar cada cosa, cada arma, cada palo, cada personaje. Pero además, los barra bravas lo que tienen falta de memoria, nadie declara, nadie sabe. Todos quién es hacen quién. pacto de silencio. Dirigentes que no se conocen, que Sí. no conocen los barras. Niegan todo siempre, ¿eh? Esto es típico y se repite no solamente en clubes de la B como este, sino en clubes de primera, en clubes grandes, ¿no? Obviamente. Bueno, recordemos la batalla de San Lorenzo, ¿se acuerdan del Bajo Flores? Con 2 muertos en un enfrentamiento de facciones de la barra brava de Boca. Causa que todavía no está esclarecida. Ahí tenés un ejemplo. Hay imputados, todo, pero todavía no está esclarecida. Vamos a ir viendo después los videos completos. Esta es la secuencia crítica, pero después vamos a ver hasta como, por ejemplo, agarran a un automovilista al Sí. azar y lo obligan a cargar al herido, hasta ese momento con vida, la víctima fatal. Miren, esto es impresionante. No, es No tremendo. podés creer cómo le siguen pegando. Unos chacales, Animales. Desprecio Bestiales. total por la vida. No se importa nada. Todo en medio de la calle, en la previa de un partido de fútbol, donde hay mucha gente, en un barrio normal, con vecinos que van y vienen. Esto es en Una Isidro locada. Casanova. Esto arrancó a la 1 de la tarde, entre la 1 y 1 y media ocurrieron todos los incidentes. Sí. Yo recuerdo claramente este hecho, que estuvimos con el móvil de C5N en ese lugar. El impacto que generó este enfrentamiento y ahora este documento que nunca se vio, ¿no? Presten atención, escuchen ahora este documento. Mirá, allá viene el otro. Nenas, vení para acá. ¡Córranse de ahí! El de remera. El de remera que está tirando. Es el que está tirando. Vení, abrime el portón, déjame abierto el portón. Déjame abierto el portón, así lo puedo cubrir a él. ¡Apague la patente! ¡Corre! ¡Por el otro lado! Salgan de ahí, salí de ahí. El de rojo, el negro tiene el arma en la mano. Gorra rojo. Es el de ¡Vamos, gente! ¡No joda, ¡No joda! No, que no vaya, anda. Sí, boludo, justo vine a pagar la cuota yo, si estaban a los tiros limpios. Metete allá, haceme el favor. Lo van a cagar a tiro al patrullero, que salga de ahí, boludo. ¡Ey, correte! ¡Ojo, ¡Está tirando! Impresionante aquel socio que se escucha decir de fondo, vine a pagar la cuota y mirá con lo que me llevo, Sí, con lo que me encuentro, ¿no? Tremendo. Un dato que tiene que ver con el operativo de aquel momento, que queda acreditado en Sí. la causa, por orden de la superioridad, habían implantado la orden de que el personal policial no llevara arma de fuego. Tenían posta de goma, no podían portar armas de fuego. Es No impresionante. podían la intervenir, secuencia. no podían intervenir. Con posta de goma, sí, si pero te no con tiran armas de fuego. plomo, No, claro. del otro lado hay, ¿Qué hace? ¿cuánto? 8 o 10 armas tienen 8 los o 10 armas. delincuentes. Pero además, esto marca, Paulo, lo que venimos contando a lo largo Sí. de los últimos años. La mayoría de las peleas o las guerras, barras, son internas. Son internas. La mayoría terminan siendo Totalmente. internas hoy. Totalmente. Contá la historia del auto. Allá vemos
Un auto que obligan, esto queda acreditado en el juicio, A los integrantes, obligan a un sí. vecino a cargar los barras. Sí, el auto parece que integra la barra brava que se va con uno de los barras heridos. Mirá cómo tiran. impresionante. En definitiva, es un vecino que pasa por el lugar. Después queda claro en la investigación de la Fiscalía Temática de Homicidios de La Matanza, queda claro, era un vecino que pasaba por el lugar a punta de pistola y le dijeron, lleva al herido al hospital. Sí. Ve que le toman la patente, todos los socios pensando que era un integrante de mirá la la banda. No cantidad de tenía fiel- nada que ver, un pobre tipo. La cantidad de armas. Les vamos a leer parte del hecho, lo que llama el cuerpo principal, que describe La secuencia lo que fáctica, pasó. como dicen Claro, los como dicen los especialistas. expertos, ¿no? Que está probado que el día 6 de noviembre de 2014, siendo las 13 horas, en inmediación del estadio Fragata Sarmiento del Club Almirante Brown, en la intersección de las calles Rucci y Estocolmo y Isidro Casanova, momentos antes de disputarse un espectáculo deportivo entre los equipos de Almirante Brown y Estudiantes de Buenos Aires, al menos 50 sujetos de sexo masculino, siendo 6 de ellos menores de 18 años. Ese dato destáquelo, señor productor. 6 menores de 18 años. Sí. Integrantes de dos facciones pertenecientes a la hinchada del club local, identificadas como los Monstruos y la Auténtica Banda, mediante la utilización de palos, piedras, armas blancas, siendo una de ellas un cuchillo de mango y hoja metálica tipo de cocina, y armas de fuego, hasta enumeran los calibres, de distinto calibre, siendo al menos una de ellas de calibre .32, con numeración suprimida, otra calibre .22, una calibre .9, bueno, y van enumerando las armas utilizadas. Ah, es tremendo, es interminable, Cometieron esta ¿eh? masacre. Es impresionante y es la primera vez, esto lo quiero decir, Pablo, se aplicó la ley de violencia en espectáculo deportivo, además de lo estrictamente vinculado a esto que es un homicidio en riña. Mirá la recolección de evidencias. Es impresionante. Contamos un dato Esa es técnico. esto es una vaina servida, calibre 9, ¿no? Parece ser. Contemos este detalle. Desde el punto de vista jurídico, el principal problema cuando son guerras entre barras como esta, donde todos son cobardes, es que no puedes identificar al tirador. No. Porque vos, como todos tiran, no tenés en claro y no tenés el arma ¿Quién secuestrada en el mata? momento, quién mata. Entonces, en lo jurídico se llama homicidio en riña. No podés atribuirle el homicidio en mano a uno en particular y Y la ley te condenar a obliga. todos. Claro, Condenar terminás a todos. condenando a todos, pero por un delito que se llama homicidio en riña. Pero lo interesante del fallo es perpetuidad. Ninguno puede entrar a la cancha nunca más. Y usted dirá, "Ah, van a entrar igual". Contá lo que Sí, nos contaron lo que de la hic- previda y demás. Sí, lo que hicieron en el mismo, después del fallo, notificaron inmediatamente el fallo, la resolución judicial, a Previde, que es la asociación, la entidad de la provincia que interviene en espectáculo deportivo, ante la violencia de espectáculos deportivos. Ahí se aplica el derecho de admisión de por vida para los 37 condenados, ¿sí? Pero además, en este caso, entre los 37 barras había socios. Sí. Algunos figuraban como socios del club. Entonces, Y a partir del fallo lo que se dio es la orden, obviamente dentro del marco de la ley de violencia en espectáculos deportivos, que se los dé de baja, que se los diera de baja, cosa que se hizo inmediatamente de socios, como socios. No son más socios, fueron expulsados de ese club quienes eran socios y además no pueden entrar nunca más a una cancha de fútbol. podemos repasar, si te parece, porque Sí. estamos viendo toda la secuencia. La vamos a repasar de nuevo. Los audios me impresionan muchísimo. Volvamos a todo el esquema de audios, por favor, César Villanueva, para entender lo que pasaba, cómo se enfrentaban a tiros, 8 armas de fuego. Mirá, 3 tipos armados en esta secuencia tenés. De un lado hacia otro. Se tiraban de, Con lo que de igual tenían. manera, ¿no? A ver, escuchemos Empezaron los con audios. piedras, palos, cuchillos y después arrancaron con A los tiros. A ver, dale. Mirá, allá viene el otro. Nenas, vení para acá. ¡Córranse de ahí! El de remera. El de remera el que está tirando. Es el que está tirando. Vení, abrime el portón, déjame abierto el portón. Déjame abierto el portón, así lo puedo cubrir a él. Tomale la patente. Sí, está.
¡Para el otro lado! Sí, salgan de ahí, salí de ahí. Tratá de filmar que está tirando el negro. El de rojo, el gorrita rojo, el arma en la mano. Gorra rojo. Es el de ¡Vamos, gente! ¡No joda, ¡No joda! Así matan los barras. Tanto este video como la cámara de seguridad que veíamos al comienzo del expediente son impactantes. Todo esto sirvió para identificar a los sospechosos. Porque después se mandaban al frente entre ellos, ¿eh? No son tan guapos los barras. Y a partir de esta cámara, de esta imagen casera y de la cámara de seguridad que veíamos, repito, al comienzo del programa, que es un domo que está en la puerta del club, donde se ve incluso, ahí está. No, ese es un domo, el de la izquierda es el domo. Se ve claramente cómo se suceden los hechos y además se ve el homicidio. Y se ve cómo patean, después de los disparos, le tiran piedras. Increíble. Y después lo patean, ya moribundo. Tremendo. A este joven que es la víctima fatal. Sí, estamos hablando de Isaías Rusac Valdés. Valdés, efectivamente, que es el fallecido que tiene este caso. A partir de toda esta documentación, un trabajo enorme de la Fiscalía Giametti, ¿no? El doctor. Doctor Jorge Giametti, homicidios. Jorge Giametti de homicidios y todo su equipo lograron identificar a 37 sospechosos. Y ese auto que vemos, que nada tenía que ver con el enfrentamiento, era un vecino que pasaba en el lugar y lo secuestraron para que llevara a un herido al hospital. Esto conmocionó muchísimo los jugadores. Era un partido. Era un partido. Estaba por empezar el partido. Sí, los jugadores de Almirante Brown, conmovidos, preocupados, asustados. Uno de ellos, Toledo, ¿no? Sebastián Toledo, habló. Escuchen. Sí, estábamos saliendo de la concentración. Estábamos yendo de la concentración y se escuchaban los disparos y nos dimos cuenta que eran los barra bravas y nada, nos dijeron que nos escondamos, que nos tiremos al piso por precaución. ¿Cuántos disparos escucharon ustedes? Y se escucharon más o menos unos 20, 25 disparos. ¿Con continuidad? ¿Demoraron? ¿Tardaron? No, ¿Escucharon también los cascotazos? ¿Trabajó la policía? ¿Escucharon las sirenas de los patrulleros? Sí, apenas se escucharon los disparos, se escuchó los patrulleros y bueno, se escucharon muchos disparos y nada, lo que pudimos escuchar y lo que pudimos ver. ¿Qué se sabe sobre el enfrentamiento, sobre este problema estructural de la barra brava, de las facciones? Tenemos entendido que se llaman Los de Siempre y la Banda Monstruo, son los nombres de estas dos facciones. Me decías que a una persona la dejaron afuera, juntó gente y después vino a buscar al resto con armas, digo, para directamente dispararles. Claro, lo que teníamos entendido era eso, que habían dejado un barra brava afuera y ese mismo juntó su gente y los esperaron acá en la puerta y ahí se produjo el enfrentamiento. ¿Hace cuánto tiempo que existe esta interna en la barra brava de Almirante Brown? No, las barra bravas siempre hubo internas entre sí por a ver quién es la que manda más. Y bueno, se producen estas cosas que es lamentable para el fútbol argentino. Bien, ahí estaba el testimonio de este futbolista. En instantes vamos a retomar el tema con más documentos. Quédense con esta imagen, ¿eh? Así matan los barras a la víctima, ya tumbada en el piso con disparo de arma de fuego, le pegaban patadas y además le tiraban cascotazos. En instantes este tema lo vamos a ampliar. Yo no soy el ruso Lorman. Este hombre quizás no tenga la fama. A ver, si usted no es un seguidor de casos policiales, quizás no tenga la fama de la banda del Gordo Valor, la Garza Sosa, solo si usted no sigue habitualmente los casos policiales. Pero es quizás el delincuente más peligroso
y conocido del ámbito del AMPA de los últimos 30 años. Sin lugar a dudas. Sin duda. Formador de delincuentes. Sí, sí, hay delincuentes que forman delincuentes. Este es uno, quizás el más importante. Tenía pedido captura por varios hechos. El secuestro y asesinato de Cristian Yer, ¿se acuerda? Yer, ¿se acuerda del el estudiante correntino en 2003? Un secuestro extorsivo en San Isidro. Formador de bandas de delincuentes legendarias de aquí del Gran Buenos Aires. Sí, de los más temibles. Sí, este hombre es nacido en Concordia. Después tiene secuestros extorsivos, secuestro seguido de muerte en en Paraguay, como el caso de Cecilia Cubas Grau, que es la hija del expresidente Cubas de Paraguay. Otros secuestros extorsivos, un nenito de 10 años que fue muerto en un secuestro porque le dieron medicamento para adormecerlo, se pasaron de medicamento y lo terminaron matando. Y siempre se lo mencionó con su lugarteniente, alias el Potrillo Maidana. Pero eran ya como dos leyendas del mundo del AMPA, porque nadie sabía si estaba, si vivía, si estaba en algún lugar. Después aparecían robos muy violentos. Se los atribuían a él. O gente de él. Siempre había como un mito detrás de la figura del Orman. Sí, a ver, Pablo, que hacemos policiales hace más de 20 años los dos, siempre en los últimos años, 10, 15 años, está vivo, le inflan la cantidad de delitos, existe, no existe, es una leyenda. Es un invento. Mutó la cara, se hizo operaciones, un montón de cosas se decían. De hecho, fíjate, está muy parecido al momento de su detención que vas a contar, a lo que fue su primera imagen difundida en los medios de comunicación. Creo que hasta le hizo juicio a algunos medios porque habían difundido su fotografía con un nene. Mirá lo que me acuerdo de eso. Después de muchos años, incluso en el medio hubo una pista que permitió a los investigadores focalizar, ahí vemos los cambios de fisonomía de este hombre, que permitió identificar la zona, pero ya hace varios años. Apareció vía un correo internacional un envío de dinero a la madre de José Maidana, alias el Potrillo, el lugarteniente del ruso. Alguien le manda plata al 2 de él. Sí, esto a la madre, pero con un nombre portugués. Era otra persona. Pero esto alertó a Interpol. Hay muy buen trabajo de Interpol Buenos Aires, en este caso también Interpol. O sea, le giraron plata desde Portugal a la mamá del cómplice. A la mamá de Maidana. Entonces dijeron, puede ser Maidana con nombre falso. O sea, nunca dejaron de investigarlo. Nunca dejaron de investigarlo. Hace ya algunos años también una pista que llevó a Interpol a Alemania, a una localidad alemana. Finalmente, en el año pasado, creo que era noviembre del año pasado, se produce un asalto muy violento, una banda muy organizada, que tiene 5 integrantes al menos. Comete un robo muy violento en Aveiro, en Portugal. Una ciudad turística, ¿conocés, no? Después te voy a preguntar. Una ciudad muy turística. Después te voy a preguntar, Portugal. Y me vas a tener que explicar, vos que sos el experto en Lorman, explícame cómo hacen para salir de la Argentina y estar en Portugal cuando se supone que tiene captura internacional, nacional. Tiene. Después me lo explicás, si podemos, porque la verdad que no tenemos forma de explicarlo. Es un hombre que utiliza muchas identidades. ¿Pero pasa a los aeropuertos? Evidentemente sí, u otra forma de... Porque a Portugal, tenés que salir por avión. En algún momento un avión te tomaste. Avión o barco. Pero si tenés un documento auténtico con tu imagen, pagás en algún país, vas a tener un documento real, pero falso, la identidad, ¿no? Claro, falsa que vale, que tiene validez y que no lo detecta. Lo cierto es que en noviembre pasado se produce un robo muy importante y la policía portuguesa detiene a 5 delincuentes. Uno tenía nacionalidad guatemalteca, el otro era búlgaro y después había otros 3. De los otros 3, uno fue identificado como un ciudadano español con antecedentes, uno de los delincuentes más peligrosos de España. El segundo era un portugués, también con antecedentes, muy peligroso. Y el tercero de esos 3 que estoy nombrando, hasta el día de hoy no ha sido identificado. Están presos. Pero había 2 que llamaba la atención porque en realidad, a ver, no parecía guatemalteco y no parecía el búlgaro menos.
O sea, fingían hasta último momento nacionalidad e identidad. Empiezan a trabajar y ahí trabaja muy bien la gente de Interpol Argentina, de Interpol Buenos Aires. Interpol depende acá en la Argentina, son todos policías federales. De hecho, el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, tiene un cargo muy importante, es uno de los tipos más importantes hoy en Interpol Internacional. Y empiezan a intercambiar información porque la Interpol Portugal, Lisboa, envía información a América. Avisando. Mira, Que están detectando algo raro, digamos. Hay algo raro. No tiene un prófugo con estas características y ahí empiezan a acusar información. Le sacan fichas dactilares y cuando coteja Interpol Buenos Aires las fichas o las huellas digitales de esos dos detenidos en Portugal, salta que eran estos dos hombres. El ruso Lorman, Rodolfo Lorman, 52 años tiene Lorman hoy, y José Potrillo Maidana, que ya tienen pedido de extradición y supongo que en los próximos meses van a ser enviados a la Argentina. Detrás de esta historia Sí. está la historia de un hombre al que un día le robaron la identidad, le arruinaron la vida, que conocimos casi Hace 10 años. hace 10 años juntos, No sé si me estaba acordando, hace 10 años. cada uno trabajando en un medio distinto, pero Sí. nos tocó hacer la entrevista prácticamente a la par, y es Fernando Pitari. Yo prefiero que él cuente la historia porque es una historia de película de cómo te puede arruinar la vida Sí. un robo de identidad. El señor que vamos a ver ahora, que repito, conocemos hace muchos años, es un señor que tiene su vida, su trabajo, su familia, sus hijos. Y de un día para otro quedó involucrado en una historia policial dramática. El ruso Lorman tenía su nombre y tuvo años y años con problemas gravísimos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto Gracias. saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por Ya no, invitarme. somos viejos conocidos. Y somos viejos conocidos, sí, ya más de 10 años. Sí. Cuéntele a la gente cómo fue que le robaron la identidad y cómo terminó usted siendo para muchos el ruso Lorman, que claramente usted no se parece en nada, y esto le costó vivir enjaulado prácticamente. Bueno, esto empezó en el año 2003 con el secuestro de Christian Scherer. Todos lo vimos por televisión y a mí en el principio de 2004, en marzo, me iba de vacaciones y me detuvieron en el aeropuerto de Aeroparque, la gente de migraciones, diciéndome que había un problema con mi documento. Te ibas de vacaciones, Comúnmente, vas a tomar un avión y te dicen, pare acá que tiene un problema con su acá hay un documento". problema con el documento. No decían cuál era el problema, pero me mostraron la pantalla y estaba mi apellido escrito con una sola T. Mi apellido es con 2 T. Con 2 T. Entonces le digo, no, es un error de tipeo. Y el oficial de migraciones me muestra que estaba el número del DNI acompañando El y me número dice, suyo. no, tiene que venir con nosotros. Bueno, ¿Ahí te dijeron algo? no, absolutamente nada. Me llevaron aparte, me empezaron a interrogar, manifestando que toda la documentación que yo tenía no era real. Y yo le decía que, bueno, que tenía a mi hija, que tenía los documentos de ella, que era, con eso podía demostrar que yo era la persona quien decía Imagínate el ser. susto que tenía. Bueno, hasta ese momento Claro, jamás tuviste aparte a las vinculación 7 de la con- mañana, con nada de un decidido. sábado que uno se piensa ir de vacaciones, Sí. no empieza a encontrarse con esto. ¿A dónde en te Aeroparque. ibas? O a Punta del Este. A Punta del Este. Imagino Era la un viaje de alegría. placer. Era un en viaje de familia, placer. Con tu nena, con tu esposa, Punta Sí, del íbamos Este. los tres a festejar. Hermoso viaje. ¿Y qué te Un dicen? ¿Tu hermoso- DNI es trucho? ¿El No, planteo era no ese? me dicen nada. Me dicen que la documentación que yo tenía era falsa. ¿Y entonces? Entonces que me tenía que llevar la policía detenido a Corrientes para ser identificado por un... Corrientes provincia. Claro, en realidad me dijeron que me tenían que llevar a un juzgado de resistencia. Y les voy a contar una anécdota. Yo estaba tan dormido que les dije, yo nunca me resistí a ningún lado. ¿Por qué me van a llevar a un juzgado de resistencia? No entendías nada. Entonces, no entendía absolutamente nada. Entonces me explican que no, que era un juzgado que en realidad me iban a llevar a Corrientes detenido o que tenía la posibilidad de irme de vacaciones y cuando volvía resolví el problema. Opción B, me fui de vacaciones. Sí. Que no fueron vacaciones, me fui a Imagino Uruguay. el susto que tenía. Claro, iba en el avión pensando, ahora cuando llego a Uruguay me van a agarrar en Uruguay, porque, Si hay un problema con el documento. claro, si el problema es el documento, bueno, llego a Uruguay, estaba la gente de Interpol, me esperó en el hotel, que me hablaron muy bien, me trataron muy bien, mejor que acá. Sí. Me dijeron que no intentara salir de Uruguay sin conectarme con ellos, que ellos iban a estar al tanto conmigo. Y me llevó 6 días averiguar qué problema había con mi ¿Y cuál documento. era el problema? Ujú. Tipeando en su computadora, buscando mi nombre, tipea mal, tipea mi apellido con una sola T
y con una sola T estaba relacionado mi nombre con el secuestro de Christian Scherer. Y ahí cerramos el círculo. Estaba yo involucrado en el secuestro de Christian Scherer. Pero ¿cómo es que apareces involucrado como Fernando Pitari con una T en el secuestro de Christian Scherer? Aparezco involucrado porque o esto es una suposición, evidentemente alguien que Lorman tiene como conocido le facilitó mis datos filiatorios para que él, apoderándose, ya se había apoderado previamente porque habían salido notas al respecto. Robaba identidad. Robaba identidad, pero bueno, lo que cuenta Pablo, lo que contaron ustedes de Guatemala. Exacto. Pero evidentemente no le roban la identidad a cualquiera, porque yo te robo la identidad a vos, yo no sé en realidad si vos tenés alguna causa o no. Esto es alguien que a él le facilitó mi identidad porque yo no tenía, claro, un tipo limpio, exactamente. Limpia y prolija. En Uruguay me describieron como un niño recién nacido, porque claro, no tenés ningún antecedente. Sí. Entonces, bueno, le dieron mi identidad, el tipo hizo 5 documentos diferentes jugando con mi nombre y mi apellido y siempre el mismo número, por supuesto. Pero se supone que en algún hecho delictivo él dejó como la pista de que había un tal Fernando Pitari involucrado. A esto voy. Claro. En algún hecho que él comete, o dejan o tiran alguna identidad al pasar para que investiguen a un tal Fernando Pitari, para desviar. En el camino parece que se perdió un documento, eso fue al principio. Después, bueno, cuando volví del viaje tuve que ser asistido por la gente de Interpol de Uruguay, llegué a la Argentina, me llevaron a Corrientes, la Policía Federal. Fui a Corrientes. Y les recuerdo que medio como el pasaje me lo tuve que abonar yo porque me llevaron a una ventanilla y me dijeron páguese el pasaje y me llevaron. Para demostrar que no eras el buscado. Para demostrar, claro, yo acá tengo la cantidad de documentación, no sé si lo ves acá. son 18, todo, 18 páginas porque vivo con todos estos papeles. Para que no te metan en cana tenés todo encima. Esto no lo llevo ahora porque, bueno, logré que me cambiaran el documento. Después de 8 años de estar luchando y de 14 años que Lorman está preso. Pero acá es cuando el 16 de marzo de aquel año fui a Corrientes con la policía, me hicieron pagar el pasaje, tuve que contratar un abogado penalista. El fiscal Rezuagli, muy amable, sinceramente, me dijo, no, la verdad que yo no era, pero él me tenía que identificar, que habían usado mi documento, me llevaron a la delegación de la Policía Federal de Corrientes y me mostraron, y evidentemente estaba mi documento. Con la foto de... o sea, este documento mío, que es el que era original de los 16 años, lo habían... estaba adulterado con la foto de Lorman. Pero era exactamente el mismo, es con el mismo documento. Este documento, claro, a nombre de Fernando Pitari con una T, con la foto de Lorman, el tipo más buscado por ese entonces. Claro. Y bueno, entonces dame la foto. Pusieron una foto arriba de la otra y sacaron un documento. Lo bajo, chicos, Y jugaron con eso con 5 DNIs diferentes. Fueron cambiando mi nombre y mi apellido. Y bueno, ustedes saben bien, pero lo vamos a contar nuevamente. Todos los problemas que yo me trajo. A partir de ahí no dormí nunca más. No dormí nunca más. Te dijeron que tenías que ver en ese momento, digamos. Te decían que te conectaban con Lorman de arranque, ya te explicaron en esas primeras entrevistas que tenés, te dicen, en realidad te estamos parando y deteniendo porque podés ser alguien vinculado a la banda del ruso. No Lorman. en ese punto, pero sí en el punto llegó a decir gente del Estado que yo podía haberle facilitado mi documento como para hacerle un favor. Eso está escrito. No, parte de la banda no, pero que dejaron deslizar como que yo podía haberle facilitado el documento. Hace un punto ahí. Dudaron de vos. Claro. Y en un punto sí. Bueno, ahora vamos a contar todo lo que pesadilla, pasaste, la pesadilla y los años que hasta el día de hoy está lleno de papeles, está lleno de expedientes. Un hombre que se enteró cuando iba de vacaciones con su mujer y su nenita, que era una beba, ¿no? 4 años y medio. 4 años y medio. Una pausa, Dale. Un minuto y ya volvemos.